gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Aquí, ay, qué bárbara, ¿eh? Ya les he estado quedando muy mal llegando tarde. Les ofrezco una disculpa. Esto ya lo voy a corregir. Y el tema de hoy, pues está muy básico en nivel de metafísica, ¿no? A nivel metafísica, pero está bien complicado a nivel de hacerlo. Y no porque yo quiera venderles la idea de que la metafísica está difícil. La metafísica no es difícil. Lo difícil es que nuestra mente se adapte y se acerque a pensar diferente. Porque una mente que ha sido estructurada durante tantos años tiene un conflicto para hacer un cambio, ¿sí? Cuando nosotros estamos en nuestra mente pensando todo el tiempo las mismas cosas todos los días, hoy en el audio que les envié a nuestro grupo de Yoga Lab, bueno, pues nos hemos dado cuenta que todo el tiempo estamos pensando lo mismo y estamos actuando de la misma manera y estamos viviendo en un bucle del tiempo, que este bucle lo que va generando es que seamos las mismas personas, con las mismas emociones, con las mismas actitudes, con las mismas formas todos los días. Entonces, bueno, eso hace que cueste mucho trabajo que haya un cambio. Si nos ponemos a ver así, que nos ponemos muy físicos y muy claros en el tema de cómo funciona el cerebro y demás, bueno, pues vamos a entender que cuando se activa tantas veces y reiteradamente la misma red neuronal, generando efectos específicos en el cuerpo, bueno, pues esa red se va como hilo de media. O sea, haz de cuenta que ustedes, ustedes, todos nosotros, siempre tenemos como un botón, ¿no? Que se está pulsando inmediatamente. Hola, Clau, buenos días, bienvenido. Hay alguien más por ahí, pero no lo puedo ver. Se está pulsando todo el tiempo ese botón y pues es un reflejo, tal vez es una forma de actuar por inercia, ¿sí? Que ya ni siquiera lo piensas, ya ni siquiera es complicado que se genere eso, sino que simplemente se activa y se activa y se activa y se activa. Entonces, ya nuestro cuerpo, nuestro propio cerebro tiene una práctica increíble en eso, ¿sí? En ese tipo de actitud, en ese tipo de vida. Y si nosotros nos ponemos a observar, suele ser muy fácil observarlo en otras personas, ¿sí? Si nos ponemos a observar a otras personas, nos vamos a dar cuenta que muchas se comportan como autómatas, ¿sí? Y digo que lo veamos en otros para que lo podamos entender en nosotros, no para que lo veamos en otros y nos pongamos a criticarlos o a juzgarlos, porque eso la metafísica no lo enseña, ni la metafísica tampoco enseña, y siempre he sido muy clara con esto en las clases que he dado en Yoga Lab, que no es para que tú te pelees con tu familia o para que critiques a tu familia, es para que la información de aquellas personas con las que todo el tiempo estás en contacto te vaya quedando muy clara, ¿sí? De las cosas que tú tienes que cambiar, pero no porque los tengas que cambiar a ellos. Que la mayoría de la gente cuando llega a un taller de metafísica conmigo, lo que quiere es cambiar lo que está pasando, pero normalmente cambiar a los demás. Entonces, metafísica no enseñamos eso. En metafísica yo les puedo dar un tratamiento o les puedo dar, metafísica se hace tratamiento cuando se llevan a cabo consultas metafísicas, puedo dar un tratamiento para que cambies tú y lo que puedes hacer tú, pero de ninguna manera para que otra persona genere cambios, porque eso no se enseña a nivel metafísico, no es parte de la base de la metafísica. Pero bueno, estábamos hablando de esta forma de ser automatizada que podemos ver en otras personas, ¿no? Con mucha claridad. A veces a mí me gusta observo mucho. Esa es una excelente forma de comprender el mundo. No me refiero a que veas con los ojos. Observa, escucha, pero es una cosa muy interesante, porque no vas a observar, no, si eso es así por tal, no de esa manera. Simplemente observa, ve las actitudes, ve los gestos, observa. Yo creo que esto lo desarrollé en la vida. Todo lo que nos va pasando es precisamente para lo que nos vamos a convertir el día de mañana. Y yo fui una niña profundamente tímida, muy tímida. Fue de verdad así como un cambio impresionante que me dedicara a los medios de comunicación, porque me daban miedo las personas y no podía levantar la mirada del piso de lo tímida que era, ¿sí? Entonces, así estuve muchos años. Yo misma me di cuenta que eso no estaba bien, ¿no?
pero no fue un problema, ni me diagnosticaron, ni mi mamá me llevó a ver qué me pasaba, porque la vida antes no era como ahora, ¿no? Que todo es como muy complicado. Cuando un niño presenta algo, uy, no, tiene un síndrome de no sé qué, gracias a Dios no me encasillaron en nada de eso, pero sí tenía yo ese tema, ¿no? Y en mi casa pues me lo permitían, me permitían ser solitaria y tener esos momentos de estar retraída, lo cual genera que te vuelvas muy reflexivo y que seas una persona muy observadora. Eso es una enorme habilidad que necesitamos todos desarrollar, ¿sí? Yo la desarrollé, como muchas cosas en la vida, por una dificultad, se desarrolló una habilidad, ¿sí? Por eso no hay que tener problemas con las dificultades. Pero en el caso de si tú no tuviste esa dificultad, si tú fuiste una persona sociable sin problema, bueno, desarrollala y siéntate, tómate tiempos. Yo sé que esto es muy complicado en la vida que la gente lleva hoy, ¿no? Pero tómate un tiempo, siéntate y observa a las personas en una plaza, observa la dinámica de una familia. Observar te va a decir mucho, pero insisto, no con ese ojo crítico, no con ese ojo de, ay, mira lo que está haciendo esta, porque no desde tus percepciones, simplemente observa como un plano panorámico, ¿sí? Observa todo a lo grande, ¿no? Míralo y di, mira qué bonito, le dio un helado y sonrió, o sea, lo que la persona hace realmente, no lo que tú estás creyendo que pasa, ¿sí? No como cuando vemos a alguien discutir, ¿no? Y le hacemos una parodia de, mira, seguro que le está diciendo que no, eso no. Entonces, observar te va a servir mucho, y cuando veas la dinámica de una familia, a veces, no siempre, yo he visto varias dinámicas familiares y veo cómo se comportan como autómatas y todo es mecánico, ¿no? Todos los días es lo mismo, buenos días, esto, el desayuno, hay que ir al súper, hay que comprar, hay que tam. No hay comunicación, todos son pagos, obligaciones, compromisos, cosas por hacer, pero no hay caricias, abrazos, comunicación, cómo estás, cómo te sientes, no hay una mirada de a ver qué tiene hoy, ¿no? Al hijo, al marido, ¿estás bien? ¿Todo en orden? O sea, no llega la persona del trabajo y hay que hacerle al niño cenar, arregla ahí, métetelo a bañar, haz aquello, una lista de órdenes, ¿no? Y no observan la mirada de la persona, si algo le ocurrió en el trabajo, si tuvo un día complicado o si simplemente no se siente bien de salud, ¿sí? Y a veces metidos, cuando nos ponemos a darnos cuenta de esta situación, bueno, pues al rato resulta, ¿no? ¿Qué creen? Que estaba enfermo. Pues sí estaba enferma la persona, no te diste cuenta que estaba enferma porque convives como autómata con ella, ¿sí? Cuando nosotros verdaderamente convivimos con alguien, nos damos cuenta así, ¿no? A las vivas agarramos la situación y nos damos cuenta que a la persona le está ocurriendo algo, ¿sí? Y es porque escuchas la voz, ¿no? Ves la mirada, el tono de la piel, te pones verdaderamente atención, ¿sí? En la persona, y ahí es donde te das cuenta que algo ocurre. Buenos días, bienvenida, quien ande por aquí. Y eso tenemos que desarrollarlo porque es parte vital de la vida. Igual aprender a escuchar. Yo hago un ejercicio que se los recomiendo muchísimo, que yo creo que les digo, todo en mi vida me llevó a que yo pueda hablar de estas cosas, porque la habilidad de oír, ¿no? De escuchar, la adquirí en la radio, ¿no? En la radio, cuando nosotros estamos con los audífonos para poder trabajar, lo que estamos recibiendo, ¿no? Tenemos un micrófono y tenemos un audífono. Ya vi quién es Sarit, bienvenida. Tenemos un audífono que nos ponemos, que nos estamos escuchando a nosotros mismos, ¿sí? Y se hace un ejercicio extraordinario en la radio, que es que no nada más escuchas lo que estás diciendo, sino que aprendes a escuchar lo que dices. No sé si me explico, tal vez no me explique. Te estás retroalimentando de ti, o sea, estás escuchando tus propias palabras, pero aprendes a poner atención, para ser más clara, en lo que estás diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo, si tú no pones atención en lo que estás diciendo, puedes decir una barbaridad. Entonces se desarrolla esa otra habilidad y es extraordinario, pero también aprendes obviamente a escuchar mucho los tonos de voz. ¿Por qué?
porque estás en contacto con la gente, entrevistas personas, le marcas a personas para hablar con ellas, estando al aire, tratas con mucha gente todos los días en el mundo de la radio y las estás escuchando y escuchas los tonos, aprendes cuando una persona te está escuchando, ¿no? te está tomando el pelo, cuando te está diciendo tal vez una mentira, que está dudando, te das cuenta cuando una persona es muy preparada. Yo, por ejemplo, entrevistando a tanta gente, me di cuenta cuando alguien de verdad sabía de lo que hablaba y cuando te estaba pues como inventando, como que no tenía mucha seguridad o no sabía lo que decía o no tenía habilidad para comentarlo, ¿no? Aprendes mucho de escucharte y de escuchar lo que dices y cómo lo dices. Es un ejercicio extraordinario, pero yo aprendí otra cosa más. Aprendí en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, a escuchar lo que no me están diciendo, ¿sí? Porque en las noticias, por ejemplo, en el área de noticias, en el área de espectáculos, en todas las áreas en las que nosotros hacemos periodismo o hacemos noticias o hacemos diferentes investigaciones o trabajamos, tenemos que poner mucha atención cuando entrevistamos a alguien, sobre todo, que qué me está diciendo, pero yo quiero saber lo que no me dice, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entrevistas a un político, cuando entrevistas a cualquier personalidad, bueno, pero usted no me ha dicho las cifras, ¿no? O cuando una persona te habla y te dice, oiga, es que yo tengo esta situación, pero fíjese que no me ha cumplido el gobierno, no me han dado tal cosa, pero no te dice si ya hizo el trámite, si ya fue, si ya esto, si ya el otro. Entonces tú tienes que aprender a decirle, bueno, pero usted ¿cuándo fue? Y esto desde cuándo ocurrió, para que encuentres la verdad, porque si no tú te puedes ir a meter, ¿no? A hacer una nota de algo y resulta que la persona te está contando lo que quiere o te está diciendo lo que quiere. Entonces aprendes a escuchar profundamente, y esto que les estoy diciendo no es para estarles platicando mi carrera, ¿no? Es para que nos demos cuenta cuán necesario es eso. Cuando nosotros estamos en las relaciones con las personas todos los días, en un mundo que tenemos que ser claros, en un mundo donde la gente finge todos los días, ¿sí? Donde la gente no se permite ser quien es. Y no estoy diciendo que finjan las personas con un afán de engañar o de mentir. Hay gente que lo hace con ese afán de engañar o de mentir, pero hay mucha gente que no lo hace con ese afán. Y esas personas tenemos que aprender a escuchar lo que no nos están diciendo, o a escuchar si solo me está diciendo lo que yo quiero oír, ¿sí? Tenemos que aprender a leer también entre líneas, y son habilidades que si no las desarrollamos, pues no vamos a poder estar bien y vamos a tener dificultades en muchos sentidos en la vida. Entonces, todos estos ejercicios nos van a ayudar a poder pensar bien y a darme cuenta que estoy viviendo lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque son ejercicios reflexivos, por eso es que se los recomiendo mucho. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy viviendo si ni siquiera sé qué estoy pensando? ¿Sí? Y puedo pensar que son las circunstancias, que es el esto, que es el otro. Yo, por ejemplo, cuando platico con alguien acerca de estos temas, me dicen, no, es que la estoy pasando muy mal, Pati. Bueno, pero ¿la estabas pasando mal antes de la pandemia o fue ahorita, no? No, pues ahorita, porque, bueno, ok, entonces, ¿qué cambió? Tu forma de pensar, ¿sí? Tu forma de pensar, porque antes de que te pasara esto, no estabas pensando que ocurría algo malo, que había una situación difícil, y la estabas pasando bien. Ahora que ya estás preocupada porque están pasando cosas y ya te llenaste de toda esa información y ya te envenenaste de esa información, ahora cambió tu forma de pensamiento, cambió tu forma de estar, cambió tu tranquilidad. Entonces todo esto nos ayuda y nos sirve para que nos demos cuenta que si no somos reflexivos y si no desarrollamos, ¿se acuerdan eso que les decía? Desarrollar el oído de verdad, desarrollar la observación, no la vista, la observación, desarrollar el sentido del tacto, ¿sí? Yo no me imagino, por ejemplo, a un médico o a un cirujano que no vea, ¿no? Que no toque la piel y que no sepa qué está ocurriendo, o un dermatólogo. O sea, desarrollar estos sentidos increíbles del gusto, del olfato,
a qué huele, qué hay, ¿no? Antes me decía un médico, muy interesante, me decía un médico que antes que no había tanta tecnología y tanta carrera y tanto tema, que aprendían a oler, ¿no? Les enseñaban a oler la sangre, a oler los fluidos corporales hace muchos años, y decía que era extraordinario porque ellos aprendían el olor. Y una vez me acuerdo que fui con una doctora y me platicaba eso, me dice, tienes que aprender a reconocer el olor de tu cuerpo. Cuando tu cuerpo cambia su olor, algo hormonalmente ha cambiado. Y sí, o sea, ese tipo de cosas tan sencillas, ¿no? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cómo huelen tus hijos? Tú sabes cómo huele tu hijo, estoy seguro. O sea, tú sabes cómo huele. Entonces, eso tenemos que desarrollarlo con las personas que amamos, ¿sí? Y no nada más con las que amamos, en general, ¿no? O sea, en general tenemos que aprender a desarrollar todos los sentidos para que sean útiles y no para que nos engañen, porque como decía el Maestro Jesús, que saben que es uno de nuestros grandes maestros a nivel metafísico, decía el Maestro Jesús, oyes pero no escuchas, o tienes oídos pero no oyes, y tienes ojos pero no ves. No vemos la realidad de las cosas. Y en el tema, por ejemplo, del pensamiento, que es nuestra clase del día de hoy, ¿no? De piensas lo que vives, lo que piensas, no nos estamos dando cuenta de qué estamos pensando. Creo que hay una desconexión tan grande, y lo vivo en el entrenamiento mental, lo vivo en consulta metafísica, que estoy viendo a la persona, su comportamiento, y yo le digo, bueno, ¿y tú crees que eres así? No, y no se da cuenta que está actuando de cierta manera congruente con cierto tipo de pensamiento. No nos podemos dar cuenta nosotros mismos porque no hemos hecho estas reflexiones. Y una de las cosas más importantes en el tema de la metafísica es ser reflexivos con nosotros mismos. Ser reflexivos cuando cometemos un error, cuando le decimos algo a alguien que no está bien, inmediatamente tenemos que reflexionar en el tema, ¿sí? Hola Esperanza, buenos días, bienvenida. Cuando nosotros nos portamos mal con alguien, inmediatamente reflexionar en el tema. Cuando nosotros cometimos alguna acción, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que empecé la clase, que les dije, ya no voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque ya ha sido reiteradamente que he llegado tarde y no todos los días tengo compromisos que me dificulten, ¿no? Esas son excusas. Entonces, hay algo que tienes que ser reflexivo, que ya lo tienes que cambiar, porque ya lo estás haciendo reiteradamente, ¿no? Y no está bien ni para uno ni para las demás personas. Entonces, tienes que ser reflexivo de manera inmediata. No es como, me voy a ir a un retiro y voy a reflexionar. No, la práctica metafísica nos dice que seamos reflexivos en el momento que hacemos las cosas, en el momento que las decimos, como cuando les digo que te pones esos audífonos de la radio, ¿no? Y dices, ay, acabo de decir una tontería, y la corriges inmediatamente, porque como te estás oyendo, aprendes a pensar antes de hablar, pero aparte de pensar antes de hablar, aprendes a que si ya dijiste una tontera, te escuchaste y la corriges de manera inmediata. Entonces, esa corrección inmediata hay que aprender a hacerla, y la única forma de poder cambiar la vivencia que estás teniendo en este momento es que de verdad comprendas qué es lo que estás pensando. ¿Cuál es tu pensamiento más recurrente o cuáles son tus pensamientos más recurrentes? ¿A dónde estás llevando tu atención? ¿A dónde estás poniendo y entregando tu pensamiento? Porque si tú crees que lo que estás viviendo es distinto a lo que estás pensando, no es cierto. Hay un enorme error ahí. Estás viviendo exactamente lo que estás pensando. Porque en la metafísica, en nosotros puede haber mucha incongruencia, pero en metafísica no. Y eso les digo, eso es lo que aprendemos, ¿no? A mí no me importa, les voy a ser honesta, mucho lo que me dice la gente. Como les decía en este ejercicio, me interesa más lo que no me dice. Y cuando escucho en las noticias, digo, lo que no está diciendo es lo importante. Y eso es lo que yo necesito saber, lo que no está diciendo. Y cuando escucho para trabajar metafísica con alguien, lo que no me está diciendo es lo verdaderamente importante, porque en metafísica aprendemos la importancia de lo que no se ve. Lo más importante es lo que no me dice. Lo más importante es lo que hace y no lo que me dice. Lo más importante no es lo que veo, es lo que no estoy viendo.
Y eso quiero que sepan que es un excelente ejercicio con los hijos. Porque lo que no te diga es más importante que lo que te dice. Siempre. Y cuando tenemos un chico adolescente, híjole, cómo nos interesa lo que no nos está diciendo, ¿eh? Súper importante lo que no nos está diciendo. Entonces, para poder tener una vida funcional y hermosa, en el tema, por ejemplo, de los niños, ¿no? Los niños, a ver, mañana voy a cerrar con eso, van a ver, porque es muy interesante. El tema de los niños, ¿por qué hacen un berrinche? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Lo que no estás viendo es lo más importante, no lo que estás viendo. Y ayer vi un caso de eso muy, muy interesante. Les digo que ahorita está el chisme a todo lo que da de lo que ocurre con el grupo Menudo. Y decía uno de los muchachos que va a demandar al señor que manejaba el grupo, que no digo su nombre por respeto, porque no hay que andar hablando de las cosas si todavía no sabemos ni si son verdad, ¿no? Hola, buenos días, bienvenida, Carmen. Y decía este muchacho que cuando lo iban a reclutar, cuando se lo iban a llevar a Menudo, que él se encerró y se puso a llorar y no quería salir del closet, y la mamá le rogó, le dijo que por favor que lo hiciera por ella porque iban a ganar dinero y se supone que estaban en una condición económica muy difícil. Entonces el niño, pues con esos ruegos de la madre sale, pero el niño ya estaba siendo abusado por esta persona, ¿no? Entonces lo que no nos está diciendo el niño ahí es más importante, ¿no? Porque no dijo la razón por la que estaba con miedo o por la que se fue a encerrar a un closet para que no se lo llevaran. Pero no ponemos atención en eso, ¿sí? Y ahí están las respuestas, ahí están de todo, hasta del jefe, ¿no? Le vas a entender no me dijo esto, me va a correr. O sea, vamos a aprender. Entonces hay que agilizar los sentidos, hay que ser más reflexivos y hay que poner más atención. No en lo que ven mis ojos, sino en lo que no puedo ver, en lo que no estoy escuchando, en lo que no me están diciendo y lo que no están haciendo. Y no comprarme la idea de que las palabras dicen todo, las palabras no dicen mucho. De hecho, las palabras nos engañan mucho y se utilizan para decirnos cosas que no son verdad. Les digo, en un mundo donde la gente no se permite ser y está fingiendo la mayor parte del tiempo, es importante desarrollar estas habilidades. Así que les mando muchos besos, que tengan un excelente día, muchas gracias por su atención y una disculpa enorme, mi agradecimiento por su tiempo, una disculpa por la espera. Gracias, que tengan una excelente mañana. Bye.